paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Hoy vamos a continuar con nuestro seminario Aprendiendo a Vivir, con el tema número 2, que tiene como título Aprende a tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones, algunas buenas, algunas malas. Algunas producen bendición, otros lamentablemente producen malestares, tristezas y dolores de cabeza. Acompáñeme al libro de Josué en el capítulo 24. Vamos a leer del versículo 14 al 15. Vamos a aprender de este varón cómo a tomar decisiones, pero decisiones que traigan bendición a nuestra vida. Josué 24 del 14 al 15 dice: Ahora pues, temed al Señor, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre, y gracias te damos porque tú deseas que aprendamos a tomar buenas decisiones en la vida. Enséñanos a tener carácter y un corazón firme, lleno de fe, lleno de principios, basados en tu palabra, para que cada decisión que tomemos produzca vida y bendición en nosotros y en aquellos que nos rodean. Padre, queremos ser instrumentos de bendición. El día de hoy queremos aprender a tomar buenas decisiones. Gracias porque tú lo harás por tu Espíritu Santo que trabaja en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje multicitado, muy conocido, que normalmente llena nuestro corazón de fe y de esperanza y de un deseo de servir a Dios, de imitar el ejemplo de Josué. Yo quisiera que usted se imagine esta escena. El joven Josué, aquel guerrero sucesor de Moisés, que tuvo la encomienda de dirigir el ejército de Israel para conquistar la tierra prometida, ahora se encontraba ya viejo, entrado en años, y con un deseo muy grande en su corazón: que el pueblo de Israel amara al Señor con todas sus fuerzas y se mantuvieran firmes en Él. De manera que reunió a todo el pueblo y llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales grandes, a los niños, y se presentaron todas las familias ante Dios. Y comenzó Josué a dar un discurso de despedida, exhortando al pueblo a perseverar en el Señor, en su camino y verdad, que consideraran todas las maravillas que Dios había hecho para darles libertad y victoria en cada batalla. Y ahí se encontraba Josué, parado delante del pueblo de Israel, diciéndoles: Ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy. ¿Qué les dijo? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Les estaba motivando a realizar tres acciones importantes, si es que en verdad querían seguir a Dios. En primer lugar, les decía: teman al Señor, témanle con todo su corazón. En segundo lugar, les animaba diciendo: servid a Dios con integridad y en verdad. Y en tercer lugar, les decía: quiten los dioses que pudieran estar presentes
entre ustedes. Y tomen la decisión de realizar estas tres acciones, de temer a Dios, de servirle y de vivir en santidad. Porque yo ya la tomé. Él ya había tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ahora le decía al pueblo, escojan ustedes. Todos nosotros tomamos decisiones en la vida. Algunas buenas, otras malas. Unas no nos hubiera gustado tomarlas y de otras hasta nos arrepentimos. Sin embargo, el tomar la decisión de seguir a Dios, creo que es la mejor decisión que cualquier persona pudiese tomar en la vida. Es una de las decisiones importantes a la cual nos vamos a ver confrontados tarde o temprano, todos nosotros, ya que cuando decidimos seguir a Jesús, en ese momento inicia una nueva etapa en nuestra vida. Nacemos de nuevo, en ese momento, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y a través de esta decisión heredamos la promesa de la vida eterna. Esta es una excelente decisión. A través de nuestras decisiones vamos construyendo entonces nuestro destino, nuestro futuro. Vamos dándole solución a los problemas y a las circunstancias de la vida. Vamos definiendo nuestros valores y principios al escoger entre lo bueno y desechar lo malo para que nos vaya bien. En general, una decisión, por definición, es una resolución, esto es, la solución de un problema. Es emitir un decreto o juicio definitivo con ánimo y valor sobre un asunto. Josué motivaba entonces al pueblo, les mostraba a tomar una decisión, que tomasen el camino de Dios, les inculcaba los valores, los principios espirituales que les llevarían al éxito. Pero el simple conocimiento de estos valores no determinan el éxito en nuestra vida, ni que ésta cambie y se llene de bendición, sino el decidir vivirlos y ponerlos por obra es lo que verdaderamente trae cambios a nuestra vida. Josué motivaba al pueblo, les mostraba el camino a seguir, les inculcaba los valores y los principios espirituales que les llevaría al éxito. Pero el puro conocimiento de estos valores no asegura un éxito o una victoria en la vida. El verdadero éxito viene cuando tomamos la decisión de poner por obra cada principio y cada valor que Dios nos enseña. Eso es tomar una buena decisión. Por eso en el versículo 15 les dice, escogeos hoy a quién sirváis. Cada día tomamos decisiones. Hoy, mañana, pasado mañana, si Dios nos da vida, estaremos tomando decisiones. En la Nueva Versión Internacional, ahí Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, o a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Elijan ustedes, les dice Josué, escojan. La palabra escoger en hebreo es bajar, que significa seleccionar, decidir, elegir, entresacar, aceptar, pedir, calificar y, curiosamente, agradable también. Viene de la raíz bakhur, que significa seleccionado, elegido, joven, niño predilecto, hijo. De manera que pudiera entenderse el versículo 15 de la siguiente forma. Y si mal os parece servir a Dios, decide o elige lo mejor desde temprana edad. ¿A quién sirváis?
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo puedo ver que Josué les estaba diciendo: muchachos, tienen que tomar una decisión. En la vida existen muchos caminos y creencias, pero solo uno te conduce al éxito, y ese camino es el que yo y mi casa elegimos hoy. Escogemos una vida de servicio a Dios. En hebreo, cuando Josué dice serviremos al Señor, está usando la palabra abad, que significa trabajaremos por el Señor, sembraremos, adoraremos al Señor, daremos culto a Dios, honraremos, ministraremos, nos sujetaremos y seremos los siervos de Dios. Mire todo lo que implica. ¿Puede imaginarse la dimensión de tal decisión? Reflexione en esto. Josué estaba diciendo entonces: yo y mi casa viviremos para Dios. Todo el trabajo que realice, todas las fuerzas de mi ser serán encaminadas a glorificar el nombre del Altísimo. Toda semilla que siembre en la vida de la gente tendrá el propósito de manifestar quién es Él. Adoraré y daré solamente al Todopoderoso culto. Nadie más ocupará el trono en mi corazón. Obedeceré y me sujetaré en todo lo que Dios disponga, y le serviré de todo mi corazón todos los días de mi vida. Esta era la decisión que estaba tomando Josué, lo cual involucraba no solamente a él, sino a todos los suyos. Porque Josué, como líder espiritual de su hogar, sabía que él tenía la responsabilidad de llevar la bendición a su hogar y hacer que su esposa e hijos aprendieran a amar a Dios con todo su corazón. Elegir lo más pronto posible una vida de servicio a Dios, yo creo que es la base para tomar buenas decisiones en el transcurso de nuestra vida. ¿En verdad, hermano Jorge? Sí. Mira, permite que te dé algunos ejemplos. Primer ejemplo. Imagínate que un hombre que no ha decidido vivir con el temor de Dios, que no ha decidido vivir por y para Dios. Cuando se le presente una mujer que lo quiera seducir, ¿qué crees que va a decidir? Va a ser fácil presa de la tentación, porque no hay temor y no hay valores ni principios en él. O si a uno de nuestros hijos, algún compañero de la escuela le ofrece drogas, y si nuestro hijo no tiene temor de Dios en su corazón, ¿qué crees que pudiera suceder? ¿Qué decisión tomaría? Fácilmente pudiera tomar el camino del mal. O si nuestra hija no aprende a temer a Dios y se le acerca a un joven que la asedia, un joven que no tiene valores ni principios y que lo único que busca es seducirla, ¿qué cree que pudiera escoger tarde o temprano nuestra hija? Y más si su corazón está lastimado o tiene una baja autoestima. El temor de Dios, entonces, hermano, nos libra de tomar malas decisiones. Cuando nosotros decidimos amar a Dios, ya estamos anotándonos un 10 y una paloma para iniciar una vida con buenas decisiones. Josué estaba diciéndole al pueblo entonces: elige el camino que vas a tomar, define tus valores, afirma tus creencias, determina tus principios de vida y de una vez por todas decide si Dios será tu Dios con mayúscula. Otro varón que fue amigo de Josué y que también es ejemplo en el tema de tomar decisiones fue Caleb. De él se gozó el Señor y lo puso de ejemplo al pueblo al decir en Números 14:24. Números 14:24. Acompáñeme, por favor. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué hermoso, ¿verdad? Sería fantástico que Dios pudiera decir lo mismo de nosotros. Mi hijo Jorge, él decidió ir en pos de mí y por lo tanto le haré heredar sus promesas. De tal manera que el decidir seguir a Dios trae bendición a nuestra vida y es algo que Dios toma muy en cuenta en su corazón. De este pasaje que acabamos de leer, Dios se refiere de Caleb como su siervo que decidió ir en pos de él. En este caso dijo Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. En este pasaje la palabra decidió viene de la palabra hebrea amar, que significa afirmar, permanecer, declarar, determinar, pensar y prometer. No tiene nada que ver con la palabra amar que conocemos en el idioma español, pero sí indica que una decisión es un pensamiento que se declara con los labios sin vacilar, la cual nos conduce a una acción y que nos lleva a tomar una posición firme. Lo que piensas, declaras y actúas. Adentrémonos más en el caso de Caleb y conozcamos cuál fue el proceso en Caleb que le llevó a decidir ir en pos de Dios. Inciso A. En la vida tenemos que aprender a reconocer y a observar nuestro entorno para decidir adecuadamente. Podemos leer en Números 13 del 17 al 20, si gusta acompañarme por favor. Números 13 del 17 al 20, donde Moisés, cuando envió a los espías a reconocer la tierra prometida, les dio instrucciones diciendo: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Lo que les pidió primero es reconocer y observar. ¿Qué significa? Reconocer es distinguir una cosa, una situación o intención o una persona de las demás, por sus características principalmente. Es examinar con cuidado y detenimiento una cosa para aceptarla o rechazarla. Y observar también es examinar detenidamente, mirar con atención y cautela con el fin de darte cuenta de lo que es, de lo que representa. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y en el versículo 22 dice, absteneos de toda especie del mal. Para que tú y yo podamos tomar una buena decisión, tenemos que aprender a reconocer y a observar primeramente las características de las cosas, de las situaciones, de las intenciones e incluso de las personas, para que podamos actuar con cautela y no obremos de una manera precipitada, sino que al haber examinado todo el asunto, podamos abstenernos del mal y decidamos por el bien. Una de las principales enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo aprendamos a discernir
a través del fruto que se manifiesta en las cosas, en las situaciones o en las personas. Él dijo en Mateo 7 del 16 al 20. Mateo 7 del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto, acuérdate, es la evidencia de que algo es bueno o malo, porque el fruto puede ser bueno o puede ser malo, pero es una evidencia. Y dice en el versículo 19 de Números 13, que Caleb fue enviado a reconocer cómo era la tierra, si era buena o era mala, si el fruto era bueno o era malo, si las personas que estaban ahí eran buenas o malas, si las ciudades eran buenas o malas, si la tierra era buena o mala. ¿Y qué hacemos una vez que apreciamos la diferencia entre lo bueno y lo malo? Inciso B, acompáñeme a Isaías 7 del 14 al 15. Isaías 7 del 14 al 15. Tenemos que aprender a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Dice la Escritura, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La toma de decisiones consiste en discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y las buenas decisiones se toman cuando escogemos lo bueno y desechamos lo malo. De manera que el tomar buenas decisiones es una cuestión de escoger y desechar. Escoger es tomar o elegir una cosa entre otras. Es preferir, es aceptar. Y el desechar es rechazar algo que no nos gusta o que se considera inútil o innecesario. Es apartar de nosotros, despreciar, repudiar, desestimar aquello. La mantequilla y la miel es figura de la palabra de Dios. De tal forma que Dios está esperando que escojamos lo bueno y desechemos lo malo. Hagamos a un lado aquello que nos contamina, aquello que pudiera sembrar en nosotros una mala semilla y con el tiempo dar un mal fruto. Y la palabra de Dios, que es esa mantequilla y miel, es el alimento que nos permite contar con los elementos necesarios para poder discernir adecuadamente. A través de la palabra aprendemos a escoger, porque la palabra nos muestra el beneficio del buen camino y nos ayuda a desechar cuando nos muestra las consecuencias del mal camino. De manera que el estudio de la palabra de Dios nos dará los elementos para escoger y desechar. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo me acuerdo que hace años,
Cuando yo tuve un conflicto con mi esposa, pensamientos feos y oscuros empezaron a llenar mi mente. Ya no te quiere, ¿para qué siguen juntos? Eso habrá sido hace como unos 20 años, me acuerdo. Y, y me acuerdo que yo me metí a mi habitación, me puse a orar y abrí la Biblia y encontré ese pasaje donde el apóstol Pedro le dice a los varones que aprendamos a vivir con nuestra esposa sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil. En ese momento dije, ¿qué cosas estoy pensando? Muy contrario a lo que la palabra de Dios me indica. La palabra de Dios entonces te ayuda a tener una visión clara de las situaciones, de lo que tú estás viviendo. Te ayuda a ser objetivo y a pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios y no conforme a tu carnalidad, no conforme a tus pasiones. La palabra de Dios entonces es un instrumento que nos ayuda a escoger el bien. Otro elemento que había en Caleb y que nos ayuda a tomar buenas decisiones, lo encontramos en número 14:24. Estamos viendo ahora el inciso C. Números 14:24. Dice Dios de Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué dice Dios que había en Caleb? Otro espíritu. Lo que nos puede llevar a tomar buenas decisiones en la vida también es que haya en nosotros otro espíritu, que se forme en nosotros otro espíritu, un espíritu diferente al del mundo. Que el Espíritu de Dios viva en nosotros y nos guíe a toda verdad. Como decía el salmista en Salmo 143:10, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A través del Espíritu Santo somos guiados para poder elegir lo correcto. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces habla nuestra mente, habla nuestro corazón y nos dice, haz lo correcto. Yo me acuerdo cuando a mí ya me estaban predicando la palabra y el Espíritu Santo estaba actuando en mi vida. A mí me gustaba tomar alcohol y me acuerdo que en una reunión, estando en el sanitario, lavándome las manos, me vi al espejo y escuché una voz en mi mente que decía, Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa voz estuvo a partir de ahí presente y no me dejó descansar hasta que le entregué mi vida a Cristo y dije, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Su Espíritu Santo, ahora entiendo, era quien me estaba redarguyendo, me estaba diciendo, Jorge, ¿qué estás haciendo con tu vida? La estás regando, Jorge, estás perdiendo el tiempo, estás dedicándote a hacer cosas que te van a llevar a la destrucción. El Espíritu Santo nos guía. Por eso el apóstol Juan escribió en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo es nuestra guía a la verdad, nos corrige cuando nos estamos equivocando. Entonces, el reto para tomar buenas decisiones, además de llenarnos de la palabra, es llenarnos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, amado hermano. Dice Salmos 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo,
Cuando hay temor en nuestro corazón de Dios, en ese momento el Espíritu Santo nos mostrará el camino. Porque en el mundo hay muchos caminos, hay muchas puertas. Muchas de ellas se presentan como ciertas, pero son falsas. Y dice la Escritura que uno solo es el camino, y angosto es, y una sola es la puerta, y estrecha es, que nos lleva a la vida eterna. Y ese es Jesús. Hermano, yo te invito a que el día de hoy tomes la decisión de seguir a Jesús. Entrégale tu corazón a Él, ríndete a Él. Entrégale tus pensamientos, entrégale tus sentimientos para que tú puedas tomar buenas decisiones, decisiones que se traduzcan en bendición en tu vida y que se traduzcan también en bendición en la vida de todos los que te rodean. ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque a lo largo de la vida vamos a enfrentarnos a tomar decisiones, decisiones que nos pueden llevar a heredar bendición o maldición. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Que sea tu palabra, que sea la guía de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Que en el nombre de Jesucristo, tu palabra renueve nuestros pensamientos, renueve nuestro entendimiento, nos haga ver la vida como tú la ves. Danos el entendimiento, Señor, para comprender todo lo que tú deseas hacer en nosotros y que podamos tomar decisiones de acuerdo a tus propósitos y corazón. Yo te bendigo y te doy gracias, porque yo sé que tú lo harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, varones. Dios le bendice y nos vemos en nuestro siguiente tema. Hasta luego.